Imagina a una pareja y dime si te suena conocida. Los dos son profesionales, ella trabaja en marketing y gana $62,000 al año. Él está en TI y gana 71,000. Ingreso familiar combinado, $133,000. Eso los coloca en el 25% superior de los hogares en Estados Unidos. En teoría, deberían estar sobrados, construyendo patrimonio, maximizando sus cuentas de jubilación, viajando de vez en cuando y sintiéndose seguros financieramente. Pero la realidad es otra. Están estresados, viven al día o muy cerca de eso. Tienen quizá 2 meses de gastos ahorrados, siendo optimistas. Cuando su coche necesitó una reparación imprevista el mes pasado, tuvieron que ponerla en la tarjeta de crédito. Ambos trabajan a tiempo completo, a veces más. Están agotados. Casi no se ven entre semana, salvo unas horas cansadas por la noche. Y lo más loco es que hicieron todo bien. Sacaron sus títulos, consiguieron carreras estables, se casaron, unieron sus finanzas, compraron casa en un distrito escolar decente. Hicieron exactamente lo que se suponía que debían hacer. Entonces, ¿por qué sienten que se están ahogando? ¿Por qué un hogar que gana más de 6 cifras se siente tan frágil? Si alguna vez has visto tu ingreso combinado y has pensado, ganamos demasiado como para sentirnos tan pobres, esta explicación te va a encajar. Se nos ha vendido la historia de que dos ingresos son mejor que uno. Matemáticamente parece obvio. Si una persona que gana 50,000 puede mantener a una familia, entonces dos personas que ganan 50,000 cada una deberían poder mantener a esa misma familia y todavía tener 50,000 extra para ahorrar, invertir y crear riqueza. Eso es suma básica. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que ocurrió en realidad es una de las mayores trampas financieras modernas y casi nadie habla de ello. El término para este fenómeno es la trampa de los dos ingresos y fue acuñado por Elizabeth Warren en 2003, cuando aún era profesora de Derecho de Quiebras en Harvard, antes de ser senadora. Ella y su hija, Amelia Warren Tyagi, escribieron un libro entero sobre esto tras estudiar a más de 2,000 familias que se habían declarado en bancarrota. Lo que encontraron fue impactante. Tener dos ingresos no hacía a las familias más seguras, las hacía más vulnerables. En lugar de reducir el riesgo, el segundo ingreso lo aumentaba. Las familias con dos padres trabajadores tenían más probabilidad de ir a bancarrota que las familias con un solo ingreso. Déjalo asentar, trabajar el doble, traer dos sueldos, hacer todo lo que la economía moderna te dice y terminas con más probabilidades de perderlo todo. Eso no es un fracaso de finanzas personales, es una trampa sistémica y probablemente estés de pie justo en medio de ella. Para entenderla, hay que regresar a 1970. En ese año, alrededor del 43% de las mujeres participaba en la fuerza laboral. La familia típica de clase media tenía un solo sostén económico principal, normalmente el padre, y un progenitor en casa, generalmente la madre, que gestionaba el hogar. Y aquí está lo que casi nadie ve. Ese único ingreso era suficiente. No apenas suficiente, sino realmente suficiente. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales y del Censo, una familia media con un solo ingreso en 1970 podía permitirse una vivienda de precio medio gastando alrededor del 25% de sus ingresos en vivienda. Podían enviar a sus hijos a escuelas públicas razonablemente bien financiadas independientemente del barrio. Podían pagar sanidad básica, coche, comida y aún les quedaba dinero para ahorrar y tomar unas vacaciones familiares ocasionales. Tenían margen financiero, espacio para respirar y, críticamente, tenían un plan de respaldo. Si algo salía mal, si el sostén principal enfermaba o perdía el trabajo, el progenitor que estaba en casa podía incorporarse al mercado laboral. Ese segundo ingreso potencial era una póliza de seguro, una reserva de emergencia que podía activarse si hacía falta. Avancemos hasta hoy. La participación femenina en la fuerza laboral ronda el 57% y es mucho mayor entre madres casadas. El hogar de dos ingresos se ha convertido en la norma, no en la excepción. En más del 60% de las parejas casadas con hijos, ambos padres trabajan. En la práctica, hemos activado el plan de emergencia como modo de operación por defecto. Y aquí se ve la trampa al compararlo con los costos actuales. El ingreso medio de un hogar en 2023 fue de unos $74,000, ajustado por inflación, más que en 1970. En papel ganamos más que nuestros padres y abuelos.
Pero mira lo que pasó con los gastos. El precio medio de una casa en 1970, ajustado a dólares actuales, rondaba los 200,000. En 2023, la casa media superaba los 400,000. La vivienda se ha duplicado en términos reales. El gasto sanitario por hogar ha subido más de un 600% desde 1970. El cuidado infantil, que apenas existía como gran gasto cuando había un adulto en casa, ahora cuesta más de $11,000 al año por niño de media, y en zonas caras puede llegar a 20,000, 30,000 por niño. Los costos de educación superior han subido más de 1,200% desde 1980. Los costos fijos de ser una familia de clase media se han disparado mientras los salarios solo se arrastran hacia arriba. Todo el ingreso extra del segundo trabajador fue absorbido, cada dólar. La familia de 2 ingresos no tiene el doble de seguridad que la familia de un solo ingreso de 1970. Tiene menos, porque sus gastos fijos crecieron hasta comerse ambos salarios y quemaron el plan de respaldo solo para poder llegar a fin de mes. Puede que pienses, eso no va conmigo. Nosotros somos prudentes y no dejamos que el estilo de vida se coma el segundo sueldo. Puede, pero veamos los números típicos del segundo ingreso. Supón que una persona gana 70,000 y la otra 50,000. 120,000 en total. Centrémonos en esos 50,000. Primero, impuestos. Por las tablas progresivas, gran parte de ese segundo ingreso se tributa a un tipo marginal más alto. El primer tramo, 70,000, va en tramos bajos, pero los 50,000 adicionales se apilan arriba. Sumando impuestos federales, estatales y nómina, la tasa efectiva sobre ese segundo ingreso puede rondar el 30-35% o más. Esos 50,000 se convierten rápidamente en 32-35,000 netos. Si tienes hijos, entra el cuidado infantil. El coste medio de guardería en Estados Unidos es de unos $15,000 al año por niño. Con un niño ya estás bajando fuerte ese neto. Con 2 niños son 30,000. Sin salir aún de casa, tu segundo sueldo casi ha desaparecido. 2 padres trabajando también significa 2 desplazamientos: combustible, mantenimiento, depreciación, parking, quizá un segundo coche. Ese segundo coche y el coste de ir y venir pueden sumar fácilmente $8,000 al año. Además, 2 adultos agotados tienen menos tiempo y energía para cocinar, limpiar y hacer tareas domésticas. Los hogares de doble ingreso gastan más en comida preparada, pedidos a domicilio, limpieza, servicios de jardín y todo tipo de gastos por cansancio. Eso puede añadir de $5,000 a $10,000 extra al año, comparado con un hogar donde una persona tiene tiempo para encargarse de esas tareas. Si haces la suma aproximada de un caso típico, de 50,000 del segundo ingreso, restas, por ejemplo, 18,000 en impuestos, 15,000 de cuidado de un niño, 8,000 de transporte y 7,000 de gastos de conveniencia, te quedas con unos $2,000 al año. No es un error. Alguien trabaja a tiempo completo, se ausenta de sus hijos, se traga el tráfico diario y el hogar netea unos $2,000 al año gracias a ese segundo sueldo. Aproximadamente $8 al día laborable, $1 por hora. Y psicológicamente, como el número bruto parece grande, 120,000 combinados, la familia siente que debería ir bien. Basados en ese número bruto, toman decisiones. Se meten en una hipoteca que requiere son 2 sueldos. Compran coches que 2 ingresos pueden pagar. El banco ve 120,000 y dice, sí, pueden con una hipoteca de 400,000. Y técnicamente pueden, mientras los 2 sueldos entren sin fallar. Mientras nadie enferme, nadie sea despedido, nadie tenga que cuidar a un padre anciano, ningún hijo tenga necesidades especiales, mientras no pase nada inesperado. Ahí es donde la trampa se cierra. La familia de un ingreso en 1970 tenía algo que la de 2 ingresos moderna ya no tiene: flexibilidad. Si el sostén perdía su empleo, el otro progenitor podía salir a trabajar. No era ideal, pero existía margen. La familia de 2 ingresos actuales ya jugó esa carta. Ambos ingresos están comprometidos para cubrir gastos fijos. No hay plan B. Si uno de los 2 pierde el trabajo o no puede trabajar, la familia no solo pierde ese ingreso, sino que además ya no puede sostener sus gastos fijos, porque esos gastos se dimensionaron para 2 ingresos. Por eso Warren encontró que las familias de 2 ingresos tenían más probabilidades de ir a bancarrota, no por irresponsables, sino por falta total de margen de error.
Funcionan al 100% de capacidad, sin reservas. Todo va bien, hasta que algo falla, y entonces todo se rompe de golpe. Estudios de la Reserva Federal han mostrado que cerca del 40% de los adultos en Estados Unidos no podrían cubrir un gasto de emergencia de $400 sin endeudarse o vender algo. Muchos de ellos están en hogares de 2 ingresos buenos en el papel. No son pobres porque ganen poco, sino porque sus gastos crecieron hasta tragarse cada dólar. Y aquí viene el punto clave. Esos gastos que consumen el segundo ingreso no son principalmente lujos. Son vivienda, salud, cuidado infantil, educación, los costos fijos de pertenecer a la clase media. Cuando todos empiezan a comprar casas con 2 sueldos, los precios suben. 2 ingresos se convierten en el requisito básico. Lo mismo con los distritos escolares buenos. Se financian con impuestos a la propiedad, así que las zonas con mejores escuelas son más caras. Los padres usan sus 2 sueldos para pujar por esas casas en barrios con buenos colegios. Elizabeth Warren llama a esto la guerra de ofertas por la oportunidad educativa. El precio de acceso a una buena escuela pública se convierte en una hipoteca de $400,000 en lugar de $200,000. No pagas matrícula directa, pero la matrícula está escondida en el precio de la casa. Y una vez atrapado en esa hipoteca, quedas encadenado a necesitar siempre 2 ingresos. No puedes volver atrás. Ahí está la trampa. Entonces surge la pregunta: ¿qué se supone que hagamos? No podemos simplemente renunciar a un sueldo. Lo necesitamos para sobrevivir. Esa es precisamente la esencia de la trampa. Necesitas los 2 ingresos para sostener el estilo de vida que construiste basado en 2 ingresos. La salida no es mágica, pero empieza con un cambio de mentalidad. Dejar de tratar el segundo ingreso como algo garantizado y permanente y empezar a verlo como si fuera temporal, como un bono. La mayoría hace lo contrario. Asume ambos sueldos como fijos para siempre y dimensiona su vida, casa, coches, actividades, en función de esa suma total. La estrategia alternativa es construir lo que podríamos llamar una base de un solo ingreso, es decir, estructurar tus costos fijos, hipoteca o alquiler, transporte básico, seguros, servicios, de modo que puedan ser cubiertos con un solo sueldo. El segundo ingreso se convierte entonces en algo casi totalmente discrecional: ahorro, inversión, pago acelerado de deudas o algunas mejoras de estilo de vida, pero sin que sea necesario para que la familia funcione. En la práctica, eso significa, por ejemplo, que si la pareja gana 130,000 combinados, 75 y 55, en lugar de asumir una hipoteca que exija 100,000 o más de ingreso para sostenerse, eligen una vivienda que pueda pagarse cómodamente con 60,000. En lugar de 2 coches nuevos financiados, usan uno pagado o coches más modestos. Quizá viven en un barrio menos prestigioso, pero estable. El objetivo es que si uno deja de trabajar por elección o necesidad, no pierdan la casa ni se hundan. El segundo sueldo, en vez de estar devorado por costos fijos, se vuelca en crear colchones, fondo de emergencia, jubilación, inversiones. Esto requiere sacrificio a corto plazo. Decir no a casas más grandes que el banco te aprueba. Resistir la presión social de aparentar lo que tus ingresos brutos dicen que puedes permitirte. Pero tras 5 o 10 años, la magia del interés compuesto empieza a notarse. El dinero que invertiste gracias a ese segundo sueldo comienza a generar su propio ingreso. Y ahí sí tienes lo que imaginabas que te darían 2 sueldos desde el principio: verdadera seguridad financiera y flexibilidad. Al final, la trampa de los 2 ingresos no va solo de cuánto ganas, sino de cuánto margen te dejas. Nuestros abuelos, con un solo ingreso, tenían algo que hemos sacrificado: la capacidad de absorber un golpe, cambiar de rumbo o permitir que un miembro de la pareja se centre en los hijos o en la familia sin que toda la estructura financiera colapse. A cambio, obtenemos casas más grandes, coches mejores y la apariencia de prosperidad. Pero la apariencia no es riqueza, y 2 ingresos no son mejores si ambos están gastados antes de llegar. Las familias que realmente prosperan hoy no son necesariamente las que más ganan, sino las que se niegan a dejar que sus gastos alcancen sus ingresos y conservan un plan de respaldo. Ahora que conoces la trampa, la pregunta es: ¿qué cambios estás dispuesto a hacer para salir de ella?